Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Piedras Vivas. Piedras muertas. Piedras muertas o vivas. Ojalá. Hoy vamos a hablar de temas de vida y muerte, inmortalidad del alma. Nos vamos a ver si podemos lograr resucitar esas piedras muertas, vivas, no sé qué. Así es. Oigan, pues, para los que nos escuchan a lo mejor por primera vez o lo que sea, ponemos en contexto nuevamente, estamos hablando sobre el hombre. Hemos visto ya diferentes temas y hoy nos toca un tema bastante interesante, que es el tema de la inmortalidad del alma. Sí. ¿Tenemos un alma inmortal? Tenemos un alma. Tenemos un alma, primero. Lo más importante. ¿Es inmortal? No sé. Oye, esta para mí, John, es, yo creo que la pregunta fundamental de todo. Sí, además que también luego entra en el debate que después, ¿no? Con la religión, con Dios y claro. Hay mucho que ver. Es un Esto punto es, de exactamente. quiebre. Esto es súper importante porque si no tenemos un alma, sí. Y si esta alma no es inmortal, pues entonces creo que tiene poco sentido todo lo que podemos decir de el cielo, el infierno. La verdad, la fe no tiene mucho sentido. Dios, sin fe. Alma, sí. Entonces, pues vamos por partes, como dirían. Digo, no solo eso, pero muchas cosas no tienen sentido sin el alma, ¿no? Muchas cosas. Cuestiones morales, todo eso. Pero vamos a entrar de lleno a ese tema con una serie que me ha gustado mucho recientemente. Gustavo es más de series románticas, de corazón. Yo soy más de balazos o de como series distopianas donde hay como mucho sufrimiento en la sociedad y tratan un tema. Digo, si pura chick flick. Pura chick flick. Pues, me encanta. Digo, si quieres defenderte, no sé. Cállate que estás viendo conmigo una serie que me está gustando mucho. This is Us, súper bueno. Súper recomendada. Bueno, ya vamos a concentrarnos. Pero bueno. Hace unas semanas vi Upload de Amazon Prime. Seguramente ustedes habrán visto o habrán escuchado ese Upload en esa serie. El concepto es, obviamente, se trata un poquito de ese tema, de la inmortalidad del alma y qué pasa después de la muerte en una sociedad más desarrollada, ¿no? Entonces hacen el upload de todo el contenido del cerebro a la persona, obviamente. Pues, la gente piensa que toda tu conciencia está contenido aquí dentro de tu cerebro, ¿no? Entonces pueden hacer, pues con todas esas 3 billones de neuronas, esas conexiones, hacen una traslación, una traducción, por así decir, a un montón de bytes y cosas así. Pues ya, podemos subir a una nube, a un cielo perfecto después. Es el concepto de upload, luego hablaremos un poquito más. A ver, John, antes de que nos expliques directo esto, pongo más o menos la estructura para que sepan dónde vamos a estar. Claro, porque a veces nos han dicho que a veces se pueden perder un poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay 2 preguntas que queremos responder en este podcast. Uh-huh. ¿El hombre tiene un alma? Uh-huh. Número 1. Y número 2, ¿existe el alma después de la muerte? Sí. Como ya lo dijimos, esas son las 2 preguntas. Y para esto, en realidad existen 2 visiones, ¿no? Sí. Quizá el materialismo, que dice que no existe un alma espiritual, sí, sino que todo es la unión de neuronas y conexiones sí, y todo eso, que ahorita nos vas a explicar. Y una visión quizá más clásica de la filosofía, que dice que sí hay un alma espiritual, ¿no? Entonces, vamos a tratar esto en 3 puntos principales, ¿no? Y ahorita ya nos explicas. El primero es toda esta visión modernista, futurista de Upload. Y esto es con la serie. Como dijo ya John, se la recomendamos mucho. Yo apenas vi el primer capítulo, vale la pena, se ve muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en un mundo donde no existe el alma como algo espiritual? Exacto. Segundo, sería explicar un poco dónde estaría esta diferencia, ¿no? A partir de Cartesio, con su idea cogito ergo sum. Right. ¿Qué significa esto y qué significa la conciencia de ti mismo? Y tercero, ya sería la definición clásica o qué entendemos por alma. ¿Qué es el alma y cómo podemos probar esta existencia de un alma espiritual? Exacto. Entonces, 3 puntos para que no se pierdan. Ahora sí, John, cuéntanos cuál es esta visión moderna según esta serie de Upload. Exacto, sí. Y siempre con esa intención en el podcast de tener puentes, no vamos a decir de cero que todo eso está mal y la ciencia está corrompida, ya no podemos saber nada. No, hay cosas muy buenas. Queremos también tener ese puente con la sociedad de hoy y entrar en diálogo con eso, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces se pasan, ¿no? Entonces, lo que yo saqué de esa serie, ¿no? El alma no puede existir, no hay pruebas, todo se puede reducir al mecanismo del cuerpo y del cerebro, ¿no? Entonces vamos a poner problemas, ¿no? Como siempre en filosofía ponen problemas y por un año entero estudiando y luego pues al final hay una posible solución. Posible, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, Upload es una serie que salió en 2020 en Amazon Prime, o sea, hace unos meses, en mayo. Okay.
refleja una opinión de la sociedad sobre ese tema del alma, ¿no? La serie empieza con esas palabras, ¿no? Imagínate, es como una, ¿cómo se dice? Publicidad, ¿no? Una Sí, publicidad, un comercial, es un comercial comercial pues, de sí. una empresa. Dice, ¿cuál es el premio de una vida bien vivida? ¿No? Esa voz así, que, convenciéndote, ¿no? Y un upload bien planeado, ¿no? Planeado. La belleza natural más perfecta que el hombre puede hacer. Los mejores días de tu vida pueden ser cuando se hayan acabado. Lakeview, by Horizon. Así como convenciéndote que pues... Y es así empieza la serie, ¿no? Y estás como un poquito confundido de qué se trata. En esa visión del hombre y de su futuro, podemos ver que el alma como concepto espiritual no existe, ¿no? Porque lo que pasa en el upload es que hacen un escaneo de tu cerebro y ya pues experimentas con esas conexiones y con esos estímulos que hace un programa diseñado por Lakeview by Horizon. O sea, Lakeview sería como un lugar. Lakeview es el lugar. En fin de cuentas es un app. Es una app y si tú puedes pagar, porque es muy caro Lakeview, porque es increíblemente diseñado, programado, pues tú puedes entrar y experimentar todo lo que experimentaste físicamente más o menos en esta vida, luego en la vida después, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un suite, un cuarto, y luego puedes pedir comida y esquiar y hacer todo lo que hiciste aquí en la Tierra en Lakeview. O sea, sería como un tipo Matrix, exacto, pero ultra mega renovado. Es como realidad virtual eterna. Ok. Entonces, donde puedes solamente experimentar esas sensaciones, porque el programa sabe cómo hacer con tus conexiones de cerebro, cómo hacerte sentir y experimentar las mismas sensaciones, emociones y obviamente todo lo que sea el ser humano en esa realidad virtual, ¿no? Ok, o sea, y para entender un poco la visión de lo que para ellos sería quizá esta inmortalidad de la que hablan, en realidad todo se reduce a la memoria de alguna manera. O sea, exacto, ellos pueden guardar en una USB, por así decir, toda tu memoria, si tienes suficiente dinero para pagar esto. Exacto, sí. Todos tus recuerdos, toda tu imaginación, todo esto, o sea, todo lo que almacenaste en tus neuronas y recuerdos, y lo ponen en un sistema para que en cuanto tú mueras, ellos pueden usar toda esa información y tú básicamente vives para siempre. Sí, en esa app. Ese es el upload, ¿no? Te suben a la nube, ¿no? A esa nube que sería Lakeview, ¿no? Y obviamente luego puedes ir desarrollando más experiencias con las otras personas que están en Lakeview, o ir a caminar por el lago o lo que sea, ¿no? Tú puedes, por así decir, seguir haciendo todo lo que habías hecho antes, ¿no? Obviamente basado en quién eras en esta vida antes, con tus memorias y con tus experiencias, ¿no? De hecho, hay un tipo de configuración donde pasan todas esas memorias y experiencias, recuerdos, y hacen tu avatar, que serías tú en ese upload, ¿no? Interesante. ¿Sabes? Me acuerdo de una... Esto está súper raro, ¿no? No, está muy interesante la idea. Está súper interesante, ¿no? Me acuerdo de una película, la verdad no me acuerdo el nombre, era muy buena también y era una idea muy parecida donde básicamente podías guardar también tu información, todo lo que tu memoria había producido también como en un dispositivo, y esto después se podía injertar, no en una realidad virtual como un Apple en este caso, pero podías insertar tu memoria en otro cuerpo. Yes, Transcendence. Y entonces podías ir de cuerpo en cuerpo, y esto presentaba otra problemática para la filosofía, que es, entonces no existe una conexión real entre tu alma y tu cuerpo. Es decir, como si el cuerpo fuera simplemente la cárcel, donde ahorita te toca vivir, pero pues si tu cuerpo se echa a perder, pierdes una pierna o lo que sea, pues nada más traspasas toda tu información de la memoria a otro cuerpo. De hecho, vamos a verlo después, es ese mismo argumento, pero sí es interesante, ¿no? Súper interesante. Porque incluso esta película, no religiosa, no de visión clásica, hay un momento donde sí presenta una dificultad de decir, toda mi memoria en este nuevo cuerpo no se siente como si fuera mío. O sea, me siento extraño ante este cuerpo, ¿no? Sí. Entonces es curioso, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero... Es igual en la cultura muy popular, o sea, acá de películas, de cine, lo que hemos visto también en una película que se llama Selfless, igual la vimos aquí, y el concepto muy popular sería de esa figura Vision en la universidad cinemática de Marvel, ¿no? El que subió, por así decir, su conciencia a la nube y ya está en todas partes. Igual, yo creo que es el deseo del hombre decir que yo quiero estar en todos lados, quiero trascender mi cuerpo y estar en esa nube que se extiende, y yo quiero ser como omnipotente. Creo que hay también elementos muy buenos, positivos
deseos de la infinidad. Bueno, vamos a ver, ya estamos volando. No, es interesante porque este deseo manifiesta, vamos a hablar también sí. Más adelante un poco de la causa-efecto, ¿no? Uh-huh. Y es un tema, o sea, hay un deseo Sí. un deseo en el hombre de no querer morir. Bueno, sí, exacto. Bueno, vamos a seguir. Pero, o sea, esa vida después, como un concepto material, ¿no? El the afterlife, uh-huh. como consecuencia de esa visión del hombre, ¿no? Un poco como la película Matrix, como dijiste, se puede proyectar un paraíso físico al cerebro, ¿no? Y la gente va a sentir como si fuera real, ¿no? Uh-huh. Y en la serie Nathan, uno de los protagonistas, está en una relación complicada, ¿no? Con su novia, Ingrid. Uh-huh. Ella viene de una familia rica y ya tiene un plan para ir a Lakeview. Ella, y porque son novios, también ella lo incluyó en el plan. Por eso también Nathan va a Lakeview. Y ahí empieza toda la drama, porque también hay lo quiere agarrar para siempre. Es dramático, porque no se quiere ni es. Imagínate vivir con ella. Él no la quiere. Para nada, ¿no? Pero ella quiere. Sí, ella lo quiere. Vivir para la eternidad con él en el app. Sí, está cañón. Y tiene dinero y se lo paga. Claro. Entonces también se pone muy awkward. Okay. Muy incómodo, ¿no? ¿Y luego? Entonces ese tema sale en una conversación, ¿no? De Lakeview. Y le preguntan a Ingrid sobre su abuela, ¿no? Ella responde diciendo, oh, ella ya está en el cielo, ¿no? Y le responden, pues, ¿en cuál? ¿No? Y como ya con la pregunta estás como, what the? Pero parece rara, ¿no? La pregunta. Pero Ingrid contesta como, nada, ¿no? En Lakeview, ¿no? Entonces, existe un montón de apps de Lakeview. Mismo Nathan estaba haciendo otro free app, que sería otro lugar donde puedes ir a hacer tu upload. Entonces, pues, es donde vas a pasar, vamos a decir, ese paraíso físico muy material después de tu muerte. Un poquito para explicar. Y aquí vemos obviamente una gran falta de trascendencia, ¿sabes? Ok. ¿Por qué, John? A lo mejor para que los que nos escuchan, tú dices que hay una falta de trascendencia. Right. Pero a lo mejor, aquí la pregunta que a mí me surge es, ¿qué entiendes por trascendencia? Porque a lo mejor para muchos bastaría con una app de este tipo uh-huh. para llamarle una cierta trascendencia, ¿no? Right. Guardo toda mi información, me van a proyectar en una app donde voy a vivir a todo dar después. Right. ¿Por qué eso no es trascender? Yo creo que la trascendencia, al menos como yo la entiendo, es una diferencia entre material y espiritual. Ok. Y como vemos, sí hay ciertos momentos, vamos a ver después, que hay una diferencia entre lo material y lo espiritual. Y aquí no han salido del material porque ellos creen que si estimulamos correctamente todas las neuronas y el aparato del cerebro, podemos, por así decir, no necesitamos algo más. Yo creo que pues, justo esa visión del hombre es muy, muy reductivo. Okay. Solo está el material y no deja espacio para algo más. Entonces, no sé. Sí, eso es lo que sí. Es interesante porque ahorita vamos a tratar de resolverlo un poquito mejor, ¿no? Pero es curioso porque no es que estén completamente equivocados cuando se habla desde la ciencia y desde el materialismo, sí. Porque efectivamente es curioso que para la memoria, para los recuerdos, para los pensamientos, sí se da por medio de ciertas reacciones físicas. Totalmente, sí. Neuronas conectadas, información, o sea, hay todo un proceso material uh-huh. que permite, ¿no? Claro. Ahora bien, la pregunta ¿es solo eso? Uh-huh. ¿O existe un principio no material que coordina todos estos movimientos? Exacto, sí. ¿No? Es decir, porque efectivamente se da todo esto. Sí. La pregunta es, ¿se da solamente a nivel material? Uh-huh. ¿O hay algo detrás que mueve y coordina y es principio de esto? Exacto. Vamos a verlo. Y no solo eso, también si pensamos ahorita en la cultura científica, el hombre va para eso, o sea, vamos hacia esa realidad. Ahorita Elon Musk está haciendo su compañía Neuralink y o sea, poco a poco está haciendo un aparato para justo sincronizar el hombre con su tecnología y obviamente va directamente al cerebro, ¿no? Uh-huh. Entonces sí son cosas que realmente hay que pensar, pues sí, si la mente es solo el cerebro, pues chance no necesitamos el alma. Pero bueno, vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto, si quieres. Sí. Pues no, ahora, o sea, háblanos de esto. En la serie se presenta también una problemática, ¿no? Sí.
que es justo, ok, es suficiente esta colección de recuerdos y memorias para una verdadera trascendencia o no. Lo vemos ahí con Nathan. Háblame qué pasa ahí. Sí. De hecho, hay un diálogo muy interesante justo al inicio de cuando Nathan, a ver, les platico rápido, es el primer episodio, entonces no hay spoilers, que además yo no lo he visto toda, ¿no? Pero resulta que este Nathan, que es el protagonista, muere, o está a punto de morir, tiene un accidente de coche y está muy curioso porque en el hospital hay como dos opciones. Él va en camilla muriendo y ves incluso en la pared que hay dos opciones, ¿no? A la izquierda puedes ir al salón de operaciones, donde pues tratan de salvarte, y a la derecha está el Upload Room, ¿no? Entonces, si escoges esta opción, básicamente es una máquina que te explota el cerebro, acumula toda la información de tus neuronas, sí, y después apareces en la app, ¿no? Exacto, sí. Entonces, él está decidiendo qué hacer, la novia está presionando porque es la que le va a pagar toda esta app porque ella quiere estar con él, ¿no? Y al final decide ir al upload room, ¿no? Entonces entra y de repente, pues eso, ¿no? Se muere, o sea, el cerebro le explota. En shock, cuando dice eso, el cerebro le explota y se cae nomás el cuerpo sin la cabeza. Y de repente aparece en esta aplicación, ¿no? Y empieza a dialogar con una de las programadoras. Y ella le empieza a decir, pues no sé, piensa en un color y tal, como que están configurando toda esa información que se almacenó. Y hay una frase ahí fuertemente cargada de filosofía, que de hecho la que está programando le dice que la va a usar como acceso, ¿no? Que es el famoso cogito ergo sum de Descartes, ¿no? Sí. Pienso, luego existo. Exacto. ¿Qué significado tiene esto en la serie, John? Pienso, luego existo, ¿y qué significado tiene en la filosofía y en la visión del mundo? Es interesante, o sea, leo un poquito también el diálogo para que entiendan mejor. Nora, que es la persona que ayuda a Nathan cuando ya llega, ¿no? Al upload, a Lakeview, by Horizon, dice, ahora quiero que pienses en ti mismo, ¿no? ¿Sabes? En el sentido de pienso cuando dices yo soy, ¿no? El yo. Bien, ya estás configurado. Bienvenido al primer día del resto de tu afterlife. ¿No? Está muy fuerte esa frase. By Horizon. Aquí vemos un diálogo muy importante porque si no lo ves con sentido crítico, pues puede parecer como un momento muy ordinario. Pues lo están configurando, ya, pues bienvenido al app, ¿no? Pero en el momento de la configuración vemos que Nora le pide a Nathan pensar en sí mismo, ¿no? En su self, ¿no? En el concepto que tiene de sí mismo, su ser personal, en el yo, cuando Nathan dice yo pienso, ¿no? Ese yo mismo, ¿no? Y para mí cuando lo vi por la segunda vez, porque cuando estaba preparando este podcast, dije, aquí está un punto de por decir, un puente entre lo que hemos visto antes, el valor que tiene el materialismo y obviamente lo que queremos proponer igual en esa visión clásica o filosófica, ¿no? Porque hay un punto, si estudiando ese tema, la gente que propone una visión más materialista siempre se confunden o no saben explicar bien ese fenómeno de la conciencia. Como que, claro. ¿Qué rayos? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? ¿No? Y están buscando por todo el cerebro y el cuerpo y no encuentran como el punto de la conciencia. ¿Qué les hace a las personas decir yo soy? ¿No? ¿De dónde nace esto? ¿No? ¿Y de dónde viene esa percepción y esa subjetividad? Descartes inventó una parte física, ¿no? Sí, el pineal, ¿no? ¿Cómo se dice? La glándula pineal. Sí, exacto. Pero luego vieron que no. No, pues no. Ojo, pero aquí, para los que nos escuchan, esto es básico, el tema de la conciencia, porque normalmente tendemos a pensar en la conciencia únicamente, quizá la conciencia moral, sí. que tiene sentido, es decir, sí. o en ese grillito que te dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Grillo. El Pepe Grillo. Pepe Grillo que te dice que está bien y que está mal. Sí. Esa es la conciencia moral, que de alguna manera está dentro, ¿no? O sea, hace parte, ¿no? Pero aquí nos referimos más a la conciencia que más íntima, a ese yo personal que es capaz de reconocerte, o sea, ensimismarte para decir soy yo. O sea, es toda la subjetividad del hombre que efectivamente los científicos, por mucho que han buscado dónde está físicamente ese lugar que te hace capaz de reconocerte, no lo han encontrado como un aspecto físico. Exacto, sí. Es como la diferencia entre pensar y estar atento, ¿no? Es la entidad, es la cosa en nosotros que está atento
a la realidad, a lo que nos está pasando, no solo pensando. Entonces sí, hay algo más que en el hombre que surge cuando va por esta vida, creo. Entonces la conciencia, para mí, sale en ese diálogo entre Nora y Nathan en este punto de upload. Y para mí es un indicador de que sí podemos explicar sí, muchas cosas con lo físico del hombre, el cerebro, los órganos, el estómago, el páncreas, todo lo que, el corazón, todo lo que sea del hombre, sí podemos explicar cómo funciona, ¿no? Pero sabemos que creo que en el hombre hay algo más también, que el hombre no solo está para vivir, pero también está para hacer algo también más grande, ¿no? Que algo que inclusive trasciende, ¿no? Y con eso podemos pasar también a esa visión, a esa propuesta filosófica clásica, ¿no? Claro. Aquí, digo, es un tentativo, es quizá nuestra visión, pero es curioso que eso, a lo largo de toda la historia, los filósofos, esta ha sido una de las preguntas quizá más frecuentes, ¿no? ¿Qué es ese algo más de lo que hablamos? ¿Qué es esa experiencia de algo que trasciende, pero que al mismo tiempo está dentro de mí? ¿Cómo lo explico? Ahora que tenemos tanta información también científica, tecnológica, que nos dice muchas cosas sobre el cuerpo y sobre estas reacciones de las que hablaba, ¿cómo justificamos este otro principio, quizá, ese algo más, ¿no? Y aquí, pues, vamos a intentar explicar que este algo más es el alma humana, que es muy característica y que se diferencia de otras almas, ¿no? Porque también hay otras almas, ¿no? A lo mejor, ¿what? ¿Las piedras tienen alma? Sí. ¿Un alma material? Pues sí. ¿Las plantas tienen alma? Ajá, sí. Un alma vegetal. Exacto. Y los hombres tenemos un alma personal. ¿Qué significa esto? Entonces, una definición de alma, John, ¿cuál podría ser? Que nos ayude. Pongan sus lentes filosóficos, no. Vamos a hacer, el principio vital de un ser viviente es el alma, ¿no? Y que eso no me dice nada. Ahorita vamos a explicar. El principio vital de un ser viviente, ¿no? Es lo que hace algo vivir. Okay. O sea, es la gasolina que hace el coche andar. Pues no sé. Digo, va a decir que, wow, gran definición, piedras vivas. Usted me existe el día, ¿no? Pero hablando de piedras, eso nos da pie para poner una excelente imagen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una piedra y una planta, no? Puedes decir, pues, no sé, uno es verde, otro es gris, ¿no? Vemos que la piedra no se mueve, no hace piedritas, o sea, o sea, en el sentido de reproducción. No come. No come, pues, no, o sea, pero en cambio las plantas sí, ¿no? Pues, la planta crece, hace otras plantas, unas semillas y más cosas, ¿no? De eso podemos entender un principio muy importante, ¿no? El efecto no puede ser mayor que la causa. ¿Nos quieres explicar un poquito de eso, no? Eso explota en Philosophy Bomb. ¡Boom! A ver, explícame. El efecto no puede ser mayor que la causa, ¿no? Si la planta, o sea, hay ciertas actividades, por ejemplo, actividades que son efectos, por así decirlo, de la planta, ¿no? Produce semillas, el viento viene y las semillas van por todos lados y crecen y nacen, por decir, crecen más plantas. Eso vemos que, bueno, la semilla se ha reproducido, se ha hecho una copia de sí mismo, ¿no? Entonces, ese es, por decir, una actividad, reproducción. Entonces, crecimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber algo, una causa, algo que causa ese crecimiento, algo que causa esa reproducción, que es al menos igual o mayor que ese efecto de crecimiento, ¿no? Entonces, algo, un principio de vida, ¿no? Solo las cosas vivas crecen y reproducen. Entonces, muchos filósofos han dicho, bueno, si vemos que un ser es capaz de ser de ciertas actividades, ¿no? Necesita un principio, fuente, motor, algo que es capaz de producir esos efectos, ¿no? Y eso, en los seres vivientes, es el alma, ¿no? De alguna manera, por los efectos, puedes llegar a deducir qué tipo de causa puede haber, ¿no? Entonces vemos que una cosa, el animal, es capaz de por ejemplo, tu perro, ¿no? Cuando le enseñas... Panda. ¿Se llama Panda? Panda se llama. Sí. Okay. No sabía eso. Vemos cuando Panda aprende un truco, ¿no? O sea, no sé, pones ahí el biscotito ahí en la nariz y hace las cosas, ¿no?
Bueno, todo eso involucra muchas cosas, pero principalmente la memoria, ¿no? Memoria sensible del perro y pues mucho entrenamiento y todo eso, ¿no? Nos vemos, bueno, si tiene memoria y aprendido esas cosas, vemos que, bueno, memoria, ninguna piedra ni planta tiene memoria, ¿no? Entonces vemos que también inclusive hay un alma más fina, más complicada, un principio de vida más desarrollado para este ser viviente, ¿no? Entonces también hay que distinguir entre alma y espíritu, ¿no? No estamos hablando todavía en cuanto al alma que se va al cielo y todo eso. O sea, estamos hablando también en ese sentido de algo que da vida. Un principio vital. Un principio vital a... Okay. Y aquí tradicionalmente se pueden decir, o sea, tres tipos de alma, ¿no? O de principios vitales, como ya vimos. Primero, el alma vegetativa, que corresponde a las plantas. Es un alma mortal. Sí. Y tiene como principios, pues eso, crecimiento, nutrición y reproducción. Claro, sí. Y eso es lo que puede hacer. Después hay un alma quizá más elaborada, que es el alma sensitiva o sensorial, que es la de los animales. Como ya no son iguales, ¿por qué? Porque el animal sí tiene una cierta memoria sensitiva, por eso puede ir a traerte el periódico todos los días. No significa que sea inteligente, ojo, ¿no? Pero sí que tiene memoria. Sí, exacto. O sea, puede recordar, ¿no? Tiene también un apetito sensible. Sí. O sea, siente, come. Pues tiene ojos. Puede ver, puede oler, sí. puede escuchar y puede moverse, obviamente, y ir por donde quiere un cierto movimiento, ¿no? Cosa que las plantas, ¿no? Exacto. Pero existe otro nivel todavía más arriba, que es el alma del hombre. Y sería un principio aquí más bien de carácter racional, ¿no? Que es lo que diferencia esta alma de la del animal, pues el intelecto y la voluntad. Ya hemos hablado un poco en algunos episodios de esto. Pero justo en esta capacidad racional del alma del hombre, radica también su condición espiritual, que es lo que hablamos, es algo de más. O sea, ¿por qué el alma del hombre es espiritual? Y si es espiritual, por tanto, es no material. Y si es no material, por tanto, es no corruptible. Por tanto, es inmortal. ¿Siguieron sí o no? O sea, no está tan difícil. Una vez en Cora, una vez no. Alma de la persona humana es racional. ¿Se puede decir algo antes de eso para inclusive antes de eso, para conectar lo que estábamos haciendo antes? Actividades o efectos nos muestran causas, ¿no? Entonces, si vemos que una actividad es, o sea, una actividad del intelecto, como conocer algo más universal, porque los ojos ven, yo veo ese tablet, ¿no? Pero de muchos tablets tengo un concepto en mi mente de tablet, ¿no? Eso es un concepto espiritual, es una actividad espiritual que trasciende la materialidad de esa cosa. Entonces, si el alma del hombre es racional, hace ciertas actividades espirituales, y ahora te lo paso a ti, o sea, vemos que hay efectos, actividades como espirituales. Exacto. Entonces, ya había puesto el ejemplo del coche, ¿no? En otro programa. Exacto, sí. O sea, como un niño chiquito puede, desde muchos coches particulares, hacer un concepto. Los conceptos son inmateriales, es decir, son conceptos espirituales. Entonces, yo me paso la bolita. Entonces, si tenemos conceptos espirituales, pues aquí yo me manda la bolita a mí, ¿no? Algo espiritual es por definición algo no material. ¿Muy bien? Espiritual y material son opuestos, ¿no? Si es espiritual, por tanto no material, por tanto inmortal. Eso. ¿Por qué? Porque la muerte, la corrupción, es una característica de la materia, no del espíritu. El espíritu no se puede corromper, no. De hecho, es una imperfección de la materia. La materia se corrompe. Y esto es una imperfección. Claro. Pero lo espiritual, como no tiene materia, no se corrompe. Exacto. Ahora bien, te devuelvo la bolita. Si el hombre puede generar conceptos espirituales, es decir, inmateriales, volviendo a la ley de la que hablabas tú antes, de que el efecto no puede ser superior a la causa, si soy capaz de generar el efecto de un concepto espiritual, significa que la causa ha de ser también espiritual. Exacto. Y esto es lo que llamamos el alma. El alma humano, sí. Y podemos también caracterizar como en tres grandes rasgos qué es el alma, ¿no? Y eso también va un poquito a
a solidificar lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que hablabas tú antes, ¿no? Los seres humanos no son almas entrapadas en un cuerpo, ¿no? Visión de Platón y pues todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Como la cárcel. El upload era obviamente, pues, era mejor hacer el upload desde chiquito, ¿no? Pues, ni modo. Pues ya está mejor. Ya está mejor, ¿no? Sí, pero el hombre más bien es un animal, digo, un animal en ese sentido filosófico, pero un animal animada por un alma racional, ¿no? Espiritual. Es espiritual. Entonces, principalmente el alma son tres cosas, ¿no? El patrón, forma, guía, que organiza todo el ser humano, ¿no? El cuerpo necesita, por así decir, un programa que seguir y un principio motor que impulsa todo el crecimiento y funcionamiento de los órganos, ¿no? Cada órgano tiene un rol. Y sí, uno puede hablar de los genes que dirigen todo eso, ¿no? Sin problema. Igual, el material es súper valioso y pues, lo necesitamos para todo lo que hacen con la medicina, sin duda. Pero es un elemento material que reciben una activación más vital y esencial de este alma, ¿no? Es esa causa espiritual que impulsa y da esa dirección y patrón al hombre. Sí, esto es curioso porque aquí también vemos cómo el alma es también el principio unificador de todo el sistema completo. Es decir, ¿te has puesto a pensar, neta, lo complicado que es que todas las partes que existen en el cuerpo material es como si de alguna manera estuvieran organizadas por un principio que las trasciende, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que cada órgano haga exactamente lo que tiene que hacer en el momento correcto, de la forma correcta? Un principio unificador, ¿no? Tanto es así que en el momento de la muerte, que es la separación de esta alma espiritual del cuerpo, en ese mismo instante, cada una de las partes del cuerpo ya no es una sola cosa. Son un montón de cosas. Y ves que ya en un arco de 36 horas el cuerpo se empieza a... Y se pudre. Se pudre. Y por eso, y este es el drama de la muerte. O sea, el drama de la muerte es que si John, en el momento en que se separa de ti el alma, ese cuerpo ya no es John. Ya no eres tú. No. Es un cuerpo. Por eso le llamamos un cadáver. Ya no es John. Exacto. John dejó de estar ahí. Ya no estoy. Y ahora es un cadáver que se va a descomponer y se lo van a comer. ¿Qué pasó con John? Si no pagó la app de Upload. My Horizon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con John? Explícame. Pues no, ¿dónde está? Yo voy a otro semi-free app. No, I don't know. No, es broma. Pues es justo lo que estábamos diciendo antes. Si el alma humano es algo, por decir, especial y espiritual, espiritual no, que no corrompe, que por decir, ese material es eterno. Digo, hasta ahorita cuando estamos en el podcast, no podemos decir que va al cielo, ¿no? Digo, podemos por fe decir que sí, pero vamos... No hemos llegado ahí. No, y pues no sabemos. Y yo soy filósofo, entonces tampoco creo, no es broma. Pero por así decir que pues no sabemos. Pero la verdad, como están las cosas ahorita, sabemos que va a algún lugar. Ok. Va a Lakeview, va a Horizon. O sea... Sabemos que por lo menos no desaparece. No desaparece, es la cosa, sí. Porque dado que no es materia, no se corrompe. Exacto. Pues, ya, eso es suficiente para ahora, ¿no? Ok. Que sobrevive, ¿no? Entonces, la última pregunta para cerrar este podcast. ¿El alma humana sobrevive a la muerte? Pues sí, o sea, si el alma es la forma del cuerpo, o sea, ¿cómo puede vivir sin el cuerpo, no? Que también vemos que también el alma tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Pero el alma no solo es, como hemos visto, el principio de organización, porque vive más allá del cuerpo cuando ejerce ciertas funciones, como el conocimiento y la voluntad, ¿no? Por ejemplo, o sea, casi todas las actividades del cuerpo son el trabajo de los órganos, ¿no? Como la digestión es el trabajo del estómago, ¿no? Pero el conocimiento, obviamente la voluntad, es algo que trasciende. Hemos visto en un capítulo anterior, ¿no? Cómo el hombre posee este tipo de conocimiento universal, lo que hablamos al rato, ¿no? De los coches o de, no me acuerdo qué otro ejemplo dimos, ¿no? Pero las piedras o whatever. El órgano que usa, por ejemplo, el conocimiento y la voluntad, sí es el cerebro, ¿no? Necesitamos el cerebro para pensar, pues. Pero los sentidos conocen en particular. Mis ojos ven tu celular y conozco el celular de Gus, ¿no?
Pero el cerebro, con el conocimiento, conoce los universales, ¿no? El concepto de teléfono, ¿no? Pero, ¿el cerebro conoce los universales o el alma? El órgano del cerebro, básicamente el alma usa el cerebro como órgano. Eso es súper importante, o sea, porque aquí está, creo, el link entre la ciencia y lo que nosotros y no es la fe, porque esto es filosofía, ¿no? Sí. Entre esta espiritualidad y el alma y tal. El link yo creo que está en reconocer que el cerebro físico, las neuronas, es la condición de posibilidad para que el alma pueda generar estos conceptos espirituales. Pero no los genera el mismo cerebro, porque el cerebro, en cuanto a materia, no puede, por lo que dijimos que el efecto no puede ser superior a la causa. Si el cerebro es material, el mismo cerebro no puede producir algo superior a su causa, es decir, no puede hacer algo espiritual por sí mismo. Pero el alma sí lo necesita para generar los conceptos. Entonces podemos decir que aquí está el link, en que el cerebro, las neuronas, todas estas conexiones son la condición de posibilidad, pero no la causa. Exacto. Y eso la también, causa tiene que ser espiritual. Eso entra muy bien en como la conclusión del podcast, ¿no? O sea, si el conocimiento de los universales o conceptos, por así decir, no es el trabajo únicamente de un órgano, como el cerebro o el estómago, lo que sea, entonces es una actividad espiritual, ¿no? Y si el alma está haciendo una actividad espiritual, entonces el alma mismo tiene que ser espiritual, ¿no? Por lo que dijimos antes. El efecto no puede ser mayor que el de la causa. Exacto. Entonces, here comes the mic drop. El alma posee una vida propia y vive sobre un plano más alto que trasciende lo sensible de este mundo, ¿no? Justo por su actividad, por lo que hace, ¿no? Y si tú piensas en también un plano más existencial, o sea, sabemos que estamos hechos por más, para más. No estamos hechos solo para como lo terreno, ¿no? Siempre también a ti te encanta ese discurso, ¿no? De vivir por más. Claro. Y de trascenderte también a ti mismo. Muchas veces lo más difícil es justo hacer eso, ¿no? Reconocer que también perteneces a pues que no te sientes aquí en casa en este mundo, a veces. Claro. ¿No? Sí, y eso de alguna manera también es ese deseo del que hablamos. El deseo busca esta realidad. Exacto. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que hay algo más grande. Exacto, sí. O sea, algo que trasciende. Con este podcast llegamos al final, simplemente diciendo que efectivamente el alma es inmortal. Existe un alma, el alma es inmortal. Sí. Y luego vamos a ver a dónde se va esa alma inmortal, porque si es inmortal, por ahí anda, ¿no? Sí. Y bueno, les dejamos también para su reflexión personal, ¿no? O sea, yo creo que toda esta idea de la inteligencia artificial y de todo esto da mucho que pensar. Yo le he dado muchas vueltas y hay cosas que se me hacen insuficientes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pensar, vuelvo al yo interior, ¿no? Y esto ya lo dejo ahí para la reflexión, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en que yo solo soy la suma de mis recuerdos. Exacto. Porque hay sensaciones, sentimientos, experiencias, emociones que yo he vivido que no bastaría el recuerdo de lo sucedido, sino dónde se guardaría toda la carga de emociones, de sentimientos, de afectos que acompañó esa memoria. Cosas que no fueron materiales, los sentimientos, los afectos, las emociones, la voluntad, no es material. Entonces, a mí no me bastaría tener una USB con todos los recuerdos de mi pasado, si yo no puedo vivir junto con el recuerdo toda esta carga de emociones, sentimientos y afectos que lo acompañaron. Y yo les dejo también con otro punto de reflexión, el cuerpo, la necesidad del cuerpo, que vamos a ver luego más al rato. En otros episodios más al rato, Gustavo es un experto en eso, pero yo también veo que miserable vida vivir debajo del régimen de un programa de computadora, ¿no? Que te dice cosas así, sin realmente no hay nada más mejor que, no sé. ¿De qué te sirve tener todos esos recuerdos también en una memoria? Sí. Si no puedes tocar. Exacto. Besar, sentir. Exacto, ¿no? Sentir la lluvia que te cae. Exacto. A un té caliente, ¿no? Un té calientito. Imagínate. O sea, un abrazo. Sí. Los momentos humanos sin el cuerpo, obviamente, entonces esa relación que a veces ese mundo de hoy no entiende, esa relación tan crucial entre el cuerpo y el alma. Entonces aquí lo dejamos. Por ahora aquí lo dejamos. Yo tengo digo, se han llegado hasta acá. Tengo una petición especial. Si quieren, por donde escuchen este podcast, dale un subscribe ahí en Apple Podcasts o Spotify para que también, y si quieren dejar un rating o un review, decir que somos
mejor podcast que has en la historia. En la historia, en México al menos. A donde sean. En España, en Latinoamérica, en muchos lugares. Bueno, pues muchísimas gracias, John, gracias a todos. Vayan a ver la serie, Upload. Y bueno, coméntenos también, mándenos por Instagram, por YouTube sus comentarios, escriban lo que piensan, sus reflexiones, para también nosotros seguir enriqueciéndonos y seguir en este diálogo de tender puentes con todos ustedes. Amen. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.